Nuestro segundo día en Mauritania, ayer de verdad que fue un plof, caímos todos como un bate del cansancio que teníamos. En mi vida he dormido. Increíble. Aquí en Mauritania es una hora menos. Ha sido un constante caos desde que entramos. Ayer llegamos a un lugar donde pudimos estar, vamos a decir, medio tranquilas. Acabamos de encontrar una estación de gasolina. ¿Sabes? De 800 y no hay gasolina ninguna. Voy a preguntar. Ella va a preguntar. De todas las estaciones que hemos parado, casi todas tienen gasoil y ninguna gasolina. Llevamos gasolina con nosotras, pero son las reservas. La utilizamos en último momento o en caso de último momento. Sí ha sido todo muy intenso desde que entramos. Ayer llegamos y que a un camping, que bueno, que para poder relajarnos ayer estaba bien. Luego el hombre hoy nos ha echado a primera hora de la mañana. Sí, pero el hombre tiene un carácter un poco extraño. Nos ha echado, pero es que su forma de ser nos ha dicho, no, hay una fiesta. No nos podéis quedar. No nos podíamos y luego quedar. nos ha invitado a la fiesta, o sea, una cosa muy rara. Sí hay. Estamos con nuestros amigos todavía. Sí. Que al parecer el destino nos tiene un poco... Hay gasolinera, digo, hay gasolina. Aleluya. Ahí va. Genial. Nosotros vamos detrás. ¡Qué guay! Es que, sí, a ver, si lo piensas bien, hemos estado, desde que hemos entrado, hemos visitado como más de 7 o 8 gasolineras y ninguna tenía gasolina. Mauritania tiene diésel, tiene gasoil, pero no tiene gasolina muy poquita. No. Entonces, nosotros llevamos una garrafa entera, que deberíamos de rellenar la otra, no es por nada, y echar gasolina. No, bueno, si llegamos a Nouakchott con todo esto que tenemos... llegamos. Sí, ¿no? Puedes meter un poco el coche más a la gasolinera en vez de quedarte tan fuera. Pues nada, es un caos barata, ¿no? todo. Sí, bueno, no creo que sea barato. Nada aquí es barato, todo es muy caro, extremadamente caro. Están encantados de ver el coche también aquí, o sea, con Congorocho todo es apaga, bebé. Sí, no, así apaga. El coche, dice el hombre. Me habría encantado grabar más cosas de esta mañana, pero de verdad es que ha sido caótico, prisas, sigue siendo caótico, pero ahora la mente, digamos, como que se va adaptando a este proceso y cada vez está como más resuelta, con lo cual los primeros días son los más difíciles. Dar una oportunidad porque hay muchas cosas que te están esperando impresionantes y no nos podemos quedar con la primera impresión. Atreyu, deja la pelota. ¿Quiere venir hacia adelante a jugar con la pelota con estos chicos? No puedes, mi vida, hay que... Hoy relax, vamos a la playa. Después jugamos al fútbol en la playa, ¿vale? Atreyu, cada vez que se acerca alguien por la ventana quiere jugar al fútbol y tirarle la pelota, ya lo ha hecho con los niños. Los niños les encanta, yo sabía que a los niños les iba a encantar subirse en la parte trasera del coche y se están subiendo todo el rato al parachoques. Los adultos que hay fuera les regañan, a mí no me importa que se suban, te lo juro, o sea, no me importa. Como si rompieran el parachoques, pero el tema es que tenemos el tubo de escape, o sea, si se jode el tubo de escape, la liamos, pero bien gorda. Con lo cual no sé qué hacer para que los niños no se suban en la parte del tubo de escape, porque no puedo saber si se han subido al tubo de escape o al parachoques. Y como se suben en masa, se suben como 7 o 8 niños a la parte trasera, que de verdad es que me encanta. Yo también lo haría, ¿no? Yo me subiría incluso arriba del todo, pero quiero decir, lo del tubo de escape es una putada y no sé qué hacer para hacer invisible esa parte del tubo de escape que sobresale. Bueno, mirar, estamos con el tema de la gasolina, ahí están preguntando los precios. Vamos a rellenar todo el tanque, lo que podamos. Este señor que está aquí detrás, el de rojo, está aquí para pedir dinero. Hay gente que nos ve y ya solamente por vernos quieren dinero y yo la verdad es que no tengo ni idea de lo que es el dinero aquí, todavía ni lo he tocado. Sí es cierto que Georgina la que lleva más el tema del dinero, yo paso de todo porque en ese sentido del tema del dinero paso absolutamente y no por nada, sino porque tengo mis otras funciones y esa función no se me da bien. Entonces yo paso de todo, pero sí que el hombre este está aquí esperando a esto y luego no sé qué está pasando, qué están diciendo ahí. Ahí está, Conguito. ¿Abre? ¿Cuánto? No, yo poner la gasolina. ¿Se pone? ¿No? ¿Sí? Que sí, puedo. Puedes salir. Primera gasolinera en Mauritania. Primera gasolinera en Mauritania y voy a ponerla yo misma porque sí, la voy a poner yo misma. Vamos
el litro ya pasó el litro, genial. El litro está en 56.23 ovillas. Tienes que estar atento porque, a ver, es bastante caro, ¿vale? Caro. Ya te voy a decir cuántos son 10 euros. Cuando llega a 400 ovillas, que son 10 euros, vamos a ver los litros que ha cogido Congo, que van a ser como 6 litros, o sea, nada. Es caro, carísimo, más caro ¿Sí? que en Marruecos. ¿Sí? Es cara la gasolina. ¿Y cuándo baja? Se supone que en Senegal. Es toda una aventura estar aquí, poder hacer las cosas nosotras mismas, tipo poner la gasolina. Aquí te quieren ayudar en todo, a hacer todo, y yo soy un poco anti eso, me gusta hacer todo yo misma. Y ahí están nuestros compañeros. A ver, vamos para la... Ahí vamos a ver si vemos algo. El tanque de Congorocho está vacío. Normal, porque hemos hecho muchos kilómetros, así que nada, yo me meto ya en el coche. Ya hemos visto un poco el tema de la gasolina. Está cara de narices. Momentos diferentes, todo está cambiando, es un país nuevo, ya sabes que cada frontera cambia, pero yo no sabía que iba a ser tan drástico. Están jugando con Atreyu, les gusta mucho jugar con el perrito. Cuando vienen por la ventana solo se fijan en Atreyu. ¿Quieres saludar? Hello. Ahora se tapa. Me da vergüenza. Vamos descubriendo cómo nos vamos sintiendo, cómo nos sentimos en este lugar. Salam aleikum. Salam aleikum. Salam aleikum. Y poco a poco vamos viendo las cositas, todo va cambiando. Vamos a ir viendo, no sabemos nada de lo que va a ocurrir en este viaje. Por lo pronto estamos aquí, es nuestro segundo día en Mauritania y vamos a ver qué pasa. Vamos poquito a poco, vamos despacito. 20, 25. Tú me tienes que devolver a mí. A ver. Shukran. Gracias, foto, sí, venga, foto. Mola mogollón porque vamos viendo, a ver, hay burros y caballos sueltos. Los pobres animalillos están por ahí comiendo de la basura. Mira este. Se ve de todo aquí y nada, Congorocho antiguo pero bonito. El resto de los coches, vamos, destartalado. Con los retrovisores caídos, con celo, las puertas caídas, sin cristales, los cristales de pico. Eso no lo había visto yo nunca. Parece que era limado el 85. Hay carretillas, hay, bueno, todo lo que circula por la carretera no es normal. Estoy en búsqueda y captura, voy a grabar un poco así para que vean. Estamos en búsqueda y captura de una botella de gas, o a ver si podemos cambiar nuestro cilindro de la botella de gas. Aquí había como una ferretería, bueno, no, esto es un montón de pinturas, no creo que me vaya a meter yo ahí ahora. Lo que sí hay es ferreterías y cosas, porque les recuerdo que esta es la segunda ciudad más importante de Mauritania a nivel comercial, ¿vale? Y de las más grandes, pues, y a nivel comercial, y hay de todo. Puedes conseguir de todo, pero gasolina cuesta, o sea, gasolina en pocas estaciones. ¿Por qué? ¿Eso es gas? Ha parado, no sé por qué. Puede ser que haya visto algo de gas. ¡Hay gas! ¿A dónde? Pero compré un hornillo seguro. Vale, vamos, sí. Hay uno con hornillo, acabo de ver. A ver, ¿lo acabas de ver? Hay una bombona de gas con hornillo. Creo. Los hombres que estáis viendo la parte de arriba, pues justo cuando ha pasado Georgina han escupido. Espero que no sea porque sea mujer y que haya sido un descuido. Yo creo que ha sido un descuido, pero bueno, han escupido, un poco asqueroso. Ahí está Georgina, si la veis, al fondo negociando con el tema del gas, a ver si funciona, que yo creo que sí. Hemos encontrado una bombona que sí. Así que nada, compra pan, una de pan. Aquí ya hay que ser muy salvaje, a grito pelado, ya nos tiene que dar igual todo, pero también tienes que sacar tus garras porque aquí no te puedes dejar aplacar por nada. Esto es la jungla y todavía no ha empezado. Bueno, aprendiendo muchas cosas sobre mí también, cosas que no te tienes que hacer frente en Europa, por ejemplo, en España en este caso, de donde veníamos, de Canarias ni de Cantabria, pues que es otro mundo. Ahí están comprando pan, la bombona de gas. 750.
750. Ok, entonces son 500, 550 50. El 800. o 550, Sí. 600. Olivier, ¿Te falta? me falta ¿Cuánto te ha 150, costado? 750. ¿Cuánto es eso? 20 euros. 20 euros por todo. Ven acá. Aquí estoy. ¿Cómo ça va? Ah, no sé. Son 630. Olivier, you can give me a Williams and I need to go to the bank because it's finished. I paid the petrol now. I have How much? 60 and I need 120. 120. 120. Te está ayudando. Si no Oliver. estuviera Oliver. Tendrían que dejarme la botella en el precio que la tenemos. Así de simple. ¿Esta te la tienes que dejar? Es nuestra, es marroquina. ¿Y qué haces con ella? ¿Y qué te llevas? 80. ¿Una bombona nueva? No entendí nada. Thank you. Y me llevo nuevo todo. Esto ¿Sí? y me llevo nuevo esto. Ah, ¿y esta se la dejas a ellos? ¿No te han hecho un No. descuento ni nada? No, a ellos no les sirve. Ah, no les sirve. No se la puedes dejar para que si ellos trafiquen. ¿Y eso qué tal está? ¿La has probado? Ahora vamos a probarla en la nueva botella. ¿No será mejor ese? Esta dice que es mejor. Es esta. It's better, ¿no? It's better. Better. Ahora me tiene It's que much coger la better. botella. Este se ve mejor, It's este. going to the car was small. Ah, Oliver. you want to for you? No, it's No, not no, good. okay, okay. Can't you Bueno. go tomorrow? No, we go to Senegal. Oliver. So, This is full. Finish. I don't need to buy with us. Ça, maintenant, We need vous to n'allez leave. plus l'utiliser puisque vous partez au Sénégal. Ouais. Le Sénégal, c'est... Senegal is possible? No, no, no. No, no. Sénégal, mais يشغلوا هذا Non, mais ça, Sénégal, Sénégal, non travaille. No trabaja con él. No trabajo con el Senegal. Maroc, Nosotros gas, el gas Senegal. Es la misma, Senegal y ella es la Es la misma. misma. ¿Y tú puedes quedártela? non, ça, c'est bon. You don't want that? Ok. Voilà, c'est bon, moi. ¿Tú puedes Para ti, quedártela? Para ti. it's full, llena, Full. llena. It's full, Olivier. C'est plein. Hein? C'est plein. C'est plein, mais... Ok. Merci. You will do something. Shukran. Danos una buena. So you need to give you A good one. The more better. Because the car move too much. A ver. Yo creo que el azul esta está bien, ¿no? This one maybe? Sí, sí. Ya. Ah, ya. ¿Ah? Machine. Ah, Yeah, check. para que pruebes que está bien. Métele en una bolsita. Ahora la metemos en la bolsa de la compra. Está mejor, ¿no? Ya. Much better. Ya. Va. Perfect. So you put like and then you can, ya. Con la manita. Anda, mira qué mono, muy bonita. Merci, gracias. Muchas gracias. Muy amable. This bread is as good as in France. Vamos a sacar dinero y nos vamos. Vamos a buscar la banca. ¿Y lo de los barcos? Et après à l'hôtel. Primero la banca. Primero la banca y después el hotel. Estoy comiendo de los nervios, Estamos comiendo de la ansiedad. no de hambre. Ahora sí estamos en la ruta de nuevo. Hemos tenido que parar el banco porque todo es súper caro. El gas me ha salido por casi 20 euros entre la botella de gas, como la ven, súper nueva. Pero cuidado al ahí. final es más fácil encontrar aquí una botella de gas que en cualquier otro lado, porque en España para encontrar una ferretería te puedes tirar la vida, ¿no? O sea, hay solo 2 o 3 en un pueblo.
En la ciudad hay más, pero en un pueblo hay una. Bueno, hemos comprado la botella entera y el hornillo, porque el hornillo es de Por aquí eso. y nos sirve aquí en Mauritania y en Senegal también. Oh, nuestro hornillo del hierro ha desaparecido. Ya no vale. Ya no vale. Oh, me lo voy a quedar igual. Todo lo que venga del hierro me lo quedaré. Ahora vamos hacia una playa privada, parece que es una playa privada, a ver si vemos una playa bonita como las que tiene África, Sí. aquí en Mauritania. Al parecer está bastante bien, hay unos huecos que están bastante bien ahí en la carretera, tienes que pasar despacito. Estamos pasando por estos lugares, les muestro, vamos hacia una bahía, ¿vale? Se llama La Batería, a donde vamos, La Batería, a ver si nos sube la batería. Creo que ya es la parte un poco, vamos a decir, costera. Por lo visto Nuadhibou, en la forma que tiene en el mapa, es como una península, igual que Dakhla. Así que tiene que haber mar por los dos lados, hay mar por los dos lados. Entonces vamos a ver si nos encontramos con esas aguas color turquesa que estamos queriendo ver de hace tiempo. Aquí Por están las aquí vías pasa del tren de hierro. Y mira, por ahí ya se ven barcos abandonados. ¿Sí? No, pero bueno. No, bueno. Una de las cosas que sí que acaba de decir Paula, frena. Es un caos. Y este va de un lado para otro, de un lado para otro. Ay, mi madre, supermoto. Claro que es la supermoto. Lleva como 500 cajas ahí encima. Supermoto el que pasamos y superpalet, el que va adelante. Va lleno de palet. Pero bueno, aquí se ve de todo y creo que la idea de cuando llegas a un lugar, a un país, para nosotras haber entrado ayer aquí, sí, como les dijimos, la primera sensación era de salir corriendo, pero a los sitios hay que darle sus oportunidades. Es que tienes un camión delante, mi amor, tienes un camión. Mira, a ver, puedes adelantar desde tu lado, hay una curva. Puedes. Tenemos que agradecer a las ruedas que tanto nos han criticado. Sí, porque con otras ruedas, los baches y todo lo que estamos viviendo, que son unos baches horrorosos, pues aseguro que ya estaría el coche destrozado. Estas ruedas lo que está haciendo son mucho trabajo, ¿eh? Aunque estropee una parte del coche, pero por otra, o sea, es un 50-50. Ah, mira, ahí empiezan los barcos abandonados. Aquí hay Bueno, una parte, pero no. luego viene una península. No, sí, mi amor, estos eso son abandonados. No, esos son barcos pesqueros normales. No, son abandonados. Y estas siguen siendo, este sigue siendo el riel del tren de hierro que pasa por todo Nuadhibou. Probablemente. Lo de las ruedas, de momento, a ver, estamos echando un vistazo a ver si vemos lo de los barcos abandonados. Mira bien eso. Ya estoy viendo bien. Allí al fondo, que hay una cosa así. Que son ¿Están en petroleros. mitad de petroleros? Eso no. Eso, 100%? Sí, esos no son. 100%. 100%. Porque son barcos. Sí, pero no son. Y hay muchos. Y en línea recta. Sí, pero ese es un muelle. Vale, eso no sé. ¿Y Es allí? un muelle de pesca. ¿Y allí? Y allí, pues allí tampoco. Do you think the ships on the other side they are the cemetery or no? I think no. Sí, son esos. Paula say yes, but I think no. Yes. Acabamos de entrar a la zona de Cansado, que es la playa que vamos a buscar, que dijimos que vamos a encontrar por aquí por un Park Fortnite que se ve. Y vamos a ver qué tal es esto, pero ya la entrada bastante bien. Vale, hay gasolinera, muchos hay niños. gendarmería, muchísimos niños. ¡Me muero! Y sí, aquí cambia un poco el lugar. Y hay muchos niños. ¡Qué mono, por favor! ¡Qué bonito! Esto me los como, vamos. O ¡Qué sea, alegría de niños! un super policía acostado es lo que estamos Sí. pasando ahora. Paula no sabía lo que era un policía acostado y cuando le decía, Paula, un policía acostado, y miraba, ¿dónde? Me imaginaba un gordo sentado ahí en la carretera, acostado ahí. Vale, yo he visto, pone en la aplicación que son 12 euros, pero realmente lo que yo he visto en un mensaje es que son 5 euros, ¿vale? No, yo creo que son 5 euros la electricidad o otra cosa. la No, 5 euros. 5 ¿Aquí? euros. No, allá adelante, es adelante. ¡Hala! Al hotel Luxury Hotel, ¿no? Bueno, creo que era por donde te habías metido. Sí. Sí. Pero te llevará por el mismo camino.
Bueno, acabamos de llegar al aparcamiento del hotel que nos dicen y me encanta, están los niños allá, el seguridad peleándose con los niños para que no vengan, que están locos por venir a saludar. Nada, Atreyu, ¿cómo estás, Atreyu? ¿Cómo estás, mi vida? Atreyu está todo emocionado porque quiere jugar a la pelota. Los niños están todo curiosos por venir a ver los coches. Ahí está Congo y ahí está la célula de nuestros amigos. Como ellos hablan francés, porque son de Suiza y Francia, pues ayuda mogollón también al momento de entenderte, ¿no? Porque aquí en pocos lugares hablan inglés y español, menos, o sea. Como no, Atreyu siempre busca los mejores lugares para hacer caca, ¿verdad, hijo? Mirar el camping gas que hemos comprado hace nada, ya lo habéis visto. Uy, tiene una asita para poder levantarlo, me encanta. Es súper genial, a ver si sale gas, un momento. Sale completamente maravilloso y además estas bombonas lo que nos han dicho es que trabajan igual en Senegal y aquí en Mauritania. Con lo cual, iba a decir Marruecos, pero no, Mauritania y Senegal funcionan con la misma. ¡Ay, me encanta! Es naranjita. Es que está, claro, está completamente nueva, pero me gusta mucho esta naranja. Me encanta y además tiene un soporte aquí genial. No sé, me gusta más que la que tenía, del hierro, pero bueno, la del hierro la guardaremos por si acaso. Amigos de Dinamarca que han venido con el camión. Tenemos a nuestros amigos de Francia y otros que Inglaterra creo que son, no lo sé, pero bueno, mirar el sitio donde acabamos de llegar, no os lo quería mostrar hasta ahora. Ahí está Georgina, mirar este lugar, qué fantástico, qué maravilla. Atreyu no ha parado de jugar, viene del mar, un mar que no es muy recomendable, digamos, para él, porque no tiene arena. Tiene más mejillones, todos los mejillones que no he visto en toda mi vida. La misma cantidad de arena, pero en mejillones. Mirad, no sé si lo vais a ver bien, pero bueno, os lo voy a mostrar. Ahí están, todo eso son mejillones. Es una barbaridad la cantidad de mejillones que hay. Se suman bastantes viajeros, todos vienen también de la frontera. Él venía de la frontera, también está hecho polvo, el pobre dice que es la cosa más loca que ha visto en su vida y estaba agotado. Y ha encontrado este lugar y ha venido pues corriendo y no imaginaba el sitio tan tranquilo, porque es que estamos con una playa privada, o sea, es que ahora mismo estamos con este mar para nosotras solas, hay una cámara de vigilancia, está totalmente rodeado, vallado, con cámara de vigilancia y luego también está todo cerrado con llave, que nos han dado una llave que podemos entrar y salir, hay un supermercado cerca, el pueblecito se ve súper tranquilo, con la gente la gente de aquí me encanta porque se la ve súper tranquila. Me da confianza y me da ganas de pasear por el pueblecito y no sentirme, digamos, como en otras veces que me he sentido que no sé qué estaba haciendo allí o vulnerable, pero aquí se siente muy bien. Los niños allí están jugando, les encanta ver a Atreyu, bueno, una pasada. Este sitio es maravilloso. Las hadas, que son libélulas, para los que no sepan lo que es un hada, es una libélula en el idioma humano. Voy a trabajar hoy y mañana, pero mirad qué sitio más maravilloso. No me importa tener que estar tantas horas editando los vídeos para que los veáis frente a estas maravillosas playas de la costa mauritana. Y ese es nuestro plan, descansar hoy y mañana 100%. Tenemos ducha, tenemos electricidad. Es una maravilla poder estar después de lo que hemos vivido y hemos pasado de la... Es necesario encontrar sitios así después de tanta locura, tanto estrés, tanto de todo, es que si no explota la cabeza. Y yo creo que al final la vida te da este tipo de situaciones, te da situaciones difíciles y luego te regala lugares como este para que también haya una especie de balanza, ¿no? Y la vida sola te lo da. Así que estoy muy agradecida. Gracias. ¿El balón? Atreyu. Uy. ¿Atreyu? ¿Mira? ¿Mi amigo? ¿Atrás? Mira. Mira. Solo quiere pelota. Y le están regañando los adultos. ¿Eso qué? ¡Vamos, Atreyu! ¡Sigue! La pelota no. ¡Vamos a por la pelota!
Venga, Atreyu, atrás. Venga. Atreyu, mira que tienes fans detrás. ¿Qué hacemos? ¿El jugar? Venga, vamos. ¡Vamos! See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. I love you. I love you. Thank you, thank you. Thank you. ¡Qué locura! Me ha hecho recordar a la importancia de jugar con los niños, con esa espontaneidad, y hemos jugado un rato con Atreyu y se lo han pasado bomba. Ha sido divertidísimo, no sé vosotros, pero yo me lo he pasado bomba. Me habría quedado mucho más tiempo con ellos, pero se está haciendo de noche y tampoco quiero, yo qué sé, armar un escándalo en el pueblo y que nos conozcan ya en todas partes. Pero luego las chicas tienen un poquito más de miedo, las mujeres son un poquito más reservadas con el tema de las mascotas, pero no todas. Hay algunas que sí, que no tienen miedo, y las que tienen miedo se esconden o no quieren pasar, y bueno, es con Atreyu. Imaginaos si hubiésemos estado aquí con Maui. Bueno, es solamente una imaginación, porque lógicamente no habríamos pasado ni siquiera la frontera, ni siquiera por Marruecos habríamos podido viajar con Maui en este coche tan pequeño. En un camión pues quizás no, seguramente sí. Que si viajas con mascota a África, os lo aseguro que os lo vais a pasar bomba, y que, vamos, es totalmente recomendable. A veces cuando nos dicen, ay, no voy a viajar con mi perro a África, pues ¿por qué no? Perdona, es una maravilla. Así que hay a veces algún encontronazo con algún perro, pero bueno, pues también tenemos nuestros encontronazos en la frontera. La verdad es que es una aventura, primero porque sales en un lugar así, después de toda la tensión de ayer, y luego entras a los supermercados. Es verdad que nos hemos sorprendido, hay un montón de cosas, ¿vale? Que en Europa sí es más caro, todo es más caro, y todo es más caro, y creo que hay que acostumbrarse también a que te bajen el precio como en Marruecos, pero Marruecos sigue siendo, vamos, mucho más barato comparado con Mauritania, y un paraíso en ese sentido. Pero ahora mismo donde estamos, de verdad, que no tiene precio. Este lugar sí no tiene precio ahora mismo. Y vecinos nuevos. Esta gente que estáis viendo aquí, que llegaron anoche de la frontera, estuvieron, adivinar las horas que estuvieron en frontera entre Marruecos y Mauritania para poder entrar al país. Estuvieron nada más y nada menos que 10 horas. Nosotras estuvimos, al final pensábamos que habíamos estado más, como una especie de 8 horas, pero al final no, al final estuvimos 6 horas, o sea, solamente 6 horas. Somos privilegiadas en comparación a muchas personas que entran, y lógicamente es una barbaridad de tiempo. Me quedo alucinada con el tema de la frontera con Mauritania. Es demasiado tiempo lo que espera. Sí es cierto que esperamos muchísimo más de tiempo al salir de Marruecos, todo lo que tuvimos que hacer en Marruecos, que en la propia frontera de Mauritania. Realmente en la frontera de Mauritania estuvimos solamente 3 horas aproximadamente, pero en el otro estuvimos un montón de tiempo en Marruecos. ¿Qué pasa? Que como todo el mundo llega cansado, todo el mundo llega con ganas de entrar ya para llegar a algún lugar y descansar o darte una ducha y todo eso, porque mentalmente es súper desgastante, pues la gente se aprovecha en la frontera, y a ellos les cobraron en total, con todos los servicios para hacer todo el trámite de aduana, del seguro del coche y todo el rollo, les cobraron 40 euros por los servicios por 2 personas. Nosotras pagamos 10 euros. Lo digo para que veáis la diferencia entre los precios. Siempre te van a querer cobrar más, entre 30 y 40 euros, pero no os dejéis, porque ahora mismo el tema de la visa lo puedes hacer tú online, ya ha cambiado todo, con lo cual ese tema ya no lo tienes que hacer, y todo el resto de trámites lo puedes hacer solo. De hecho, Georgina lo hizo todo ella sola, hasta que dijo, bueno, estoy viendo que hay muchísima gente fuera, esta gente coge todos los pasaportes y los mete y los deja en una montañita, entonces, ay, ¿qué es esto? Total, lo que estás pagando al final es por quizás quitarte toda esa gente que tienes en la cola. ¿Por qué pasa? Que cuando vienes tan cansada de la frontera con Marruecos y lo único que quieres es entrar y olvidarte del mundo, pues a veces te dicen, oye, pues tienes que pagarme 40, 50, y a veces la gente lo paga. Para nosotras 40 euros es muchísimo, más luego, lógicamente, todo lo que tienes que ir pagando. 10 euros en aduana que le dimos al oficial, por el sello, entre 55 y 60 que nos cobraron por la visa, bueno, etcétera. Nosotras pagamos por esta ayuda solamente 10 euros. Nos querían cobrar 30, pero Georgina dijo que no, y luego nuestros amigos franceses
Pagaron 10 euros a un chico, con lo cual hay que regatear. Y punto pelota. En Marruecos había basura, pero es que ahora en Mauritania aumenta. Acordaros que Mauritania es un país pesquero a lo bestia y lógicamente pues hay muchísima basura porque todo esto viene del mar, son bolsas, son botellas de agua, son garrafas de gasolina que utilizan, bueno, en fin, hay muchísima basura, pero es así, mirad, esto es poco comparación, pero lo que quería mostraros ahora no es toda esta basura, que la vamos a ir viendo a lo largo de todo el viaje que estamos haciendo. Eso es mundial, la hemos visto, la vemos en todas partes, en sitios donde todavía hay mucha conciencia, pero aquí que no hay tanta, pues hay basura. Lo que quería mostraros es que hay un lugar ahora mismo que está abandonado. Subiendo por aquí, o sea, me tengo que meter por este lado y tener que subir esas escaleras, y aquí detrás de esta valla vamos a ver lo que hay, porque he visto algo que está completamente abandonado y me encanta descubrir los sitios abandonados, tienen un encanto particular. Vamos a meternos por aquí, hay que subir aquí, hay que tener muchísimo cuidado con los óxidos, hay por todas partes. Ahora mismo en el suelo te puedes encontrar con este tipo de óxidos que están completamente puntiagudos y te los puedes clavar, y te aseguro que si te clavas algo de eso estás bastante jodido. Hay un montón de cosas así punzantes de óxido y hay que tener muchísimo cuidado porque a veces con la tierra, con la arena no se ve, y si estás pisando descalza te lo puedes clavar, con lo cual hay que intentar pues no caminar descalza dentro de lo posible por sitios como lugares así. Lo que me asombra es que está completamente abandonado, o sea, o a lo mejor no está abandonado y es así, pero vamos, que la pinta es que está abandonado. Podéis juzgar vosotros mismos. Estáis viendo, ¿no? Esta puerta que está totalmente destartalada y torcida, a lo mejor con la GoPro no se aprecia bien porque la imagen de la GoPro distorsiona un poquito lo que son las figuras por la lente que tiene, pero mirad que si te clavas esto, o sea, hasta luego, Lucas. Y luego además tienes esto también, está todo oxidado. Entonces solamente tengo este paso tan finito para entrar por aquí. A ver. Uf, es peligroso esto, ¿eh? A ver, porque por aquí entro, voy a entrar. Pues sí. Esto es totalmente responsabilidad mía. Si me pasa alguna cosa... ¡Uy! Es como se me caiga la puerta encima, verás. Hemos entrado, ahora cómo salimos no lo sé. Una cama elástica que sí, que está totalmente hecha caput. A ver, no sé, esto está un poco oxidado todo. ¡Yujú! Si doy un salto, prueba superada. Me da mucha pena porque es que está todo abandonado y es un parque de juegos súper chulo. Está súper guay este. Un castillo hinchable, qué chulo. Vamos a subirnos al elefante este, a ver. A lo mejor yo creo... ¡Uy! Joder. ¡Ay, que voy para adelante! ¡Ay, que voy para atrás! Yo creo que esto, por seguridad de los niños, está cerrado. O sea, es oxidado todo. ¡Un futbolín! ¡Chan! Mirad qué guapo, por favor. Pero ¿cómo va a estar esto así? ¿Dónde están las pelotas? Claro, mirad, aquí hay un... Está todo, pues eso. Este, digamos que está como está este decorado, pues está el futbolín por dentro, ¿no? O sea, totalmente tiene baches. Me encanta porque es para contar los puntos. Chum, 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 chum. El valor que tienen las cosas es el que tú le das. A mí lo que me está dando ese futbolín son recuerdos y eso tiene más valor que cualquier precio. La condición del tobogán pues está totalmente roto. Se cae un niño por aquí, es que se clava eso. O sea, yo creo que esto está abandonado un poco por seguridad porque se ha ido deteriorando. Pero mirad, ¡Smoopy! ¡Smoopy! ¿Sí? ¿Quién es? Uy, ¿quién me molesta a estas horas, por favor, por la mañana? ¿Sí? Soy tu vecina. ¿Diga? Tu vecina soy. No te escucho. Hola, hola. No funciona esto. ¿Me puedes abrir? Ah, sí, sí. Ahora mismo te abro. Vamos a ver. Espera un momento que te abro por la ventana. ¡Hola! ¡Hola, darling! Pues nada, que estoy aquí conociendo Mauritania. Vale, me voy a dejar de chorradas porque me va a decir, esta tía está fatal de la cabeza. ¿Os acordáis que he dicho que a veces debajo de la arena hay óxidos, verdad? Puntiagudos. ¿Vosotros seríais capaces de tiraros por este tobogán sin saber la velocidad que puedes alcanzar para tirarte en ese trozo de arena que no sabes lo que hay dentro? Vamos a comprobarlo. ¡Me encanta!
Me súper encanta esto, ¿eh? Oye, ¿y si la madera se rompe? Ay, ya estoy empezando a pensar como la gente que tiene miedo. ¿Y si no hago una mierda? Vamos allá. Ah, pero si no quepo. Bueno, así doblada sí. Joder, macho, tengo el culo grande. Aunque aquí creo que en Mauritania eso es bueno. A ver. Bueno, no ha sido para tanto. Una sola pelota, tío. Voy a poner una piedra. A ver. Por lo menos no sé, darle ahí una dosis. ¡Toma ya! Vamos a poner esta. 1, 2, ¡toma ya!